con el siguiente expositor, Patricio Casas. Patricio es abogado de la Universidad de Chile, magíster en tributación y doctorando en Derecho de la misma casa de estudios. Es profesor de Derecho Tributario en el programa del Magíster de Derecho Tributario de esta casa de estudios y actualmente se desempeña como asociado senior en Fischer y compañía. Patricio nos va a exponer sobre relaciones y limitaciones entre la presunción de legalidad del acto administrativo, la veracidad de su contenido y la carga de la prueba en materia tributaria. Patricio, muchas gracias. ¿Elena? Bueno, la María Paz nos dejó la pelota rebotando con el tema de las presunciones, ¿verdad? Para que vean cómo en la práctica, no solamente en doctrina, sino que en la práctica en materia tributaria, todos los conceptos están absolutamente relacionados. Y por lo mismo, el tema que nos va a plantear Patricio es muy interesante en relación con las presunciones. Y yo quería dejarte planteado desde ya un tema, y dice relación con cuál va a ser el alcance o la extensión de esta presunción de legalidad, o la podemos tomar en relación con el procedimiento, la vamos a tomar en realidad con el fondo del acto administrativo, o nos sirve como una herramienta para la ejecución del acto administrativo, porque en realidad en materia tributaria toma mucha importancia como herramientas jurídicas las presunciones. Patricio. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias al programa de Magíster de esta universidad por la invitación a participar en este panel. Mi propuesta de presentación, ¿no es cierto?, del título que ustedes ven ahí, la idea un poco es tratar de proponer alguna forma de clasificación o distinción conceptual que asista a delimitar el alcance de esta presunción de legalidad de los actos administrativos a partir de la ley de bases de los procedimientos administrativos, específicamente en el artículo 3º, que se extiende, por supuesto, también a todos los actos de carácter tributario y que muchas veces se le intenta asignar un alcance que la ley no ha previsto, no solo desde el punto de vista del texto expreso, sino que también desde el punto de vista del elemento histórico e incluso desde el punto de vista de la clasificación de aquello que es presunción, ¿no? Nosotros, todos los que estudiamos Derecho, tuvimos, ¿no es cierto?, sea en Derecho Procesal o en Derecho Civil, especialmente en Derecho Civil, esta idea de la existencia de presunciones simplemente legales y presunciones de derecho, y nos quedamos un poco ahí con esa idea. Y lo cierto es que el legislador, la dogmática y en general la práctica, le asigna un efecto al uso del concepto presunción que no necesariamente es aquel que efectivamente constituye una regla de presunción. Entonces, la idea de esta presentación es un poco, primero, esa es la estructura, ¿no es cierto? Primero, plantear cuál es el problema, luego plantear una propuesta de clasificación de estas presunciones, explicar a qué se refiere, digamos, esta idea de la presunción de legalidad del acto administrativo y especialmente referirme a si esto tiene algún tipo de consecuencia en términos de asignación de reglas de carga de prueba, es decir, si esta presunción de legalidad del acto administrativo supone alguna regla de carga de prueba a favor o en contra del servicio de impuesto interno del contribuyente, y finalmente tratar de, si me alcanza el tiempo, comentar algunos ejemplos de jurisprudencia reciente, especialmente de sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que le dan algún tipo de sentido práctico a esta distinción conceptual, ¿no? Entonces, respecto al planteamiento del problema, el problema es esta norma, ¿no? El artículo 3º de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos, que en su inciso sexto dice: los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad frente a sus destinatarios desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el alcance de esta presunción de legalidad, ¿no? Y ahí, esa discusión respecto al alcance de esta presunción de legalidad supone que existan una serie de cuestionamientos o discusiones respecto a este contenido, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la norma como regla de presunción? ¿Cuál es el alcance de esa presunción de legalidad? Si es solamente un elemento que tiene que ver con la ejecutoriedad del acto.
si es que la presunción de legalidad importa también una presunción de veracidad respecto al contenido del acto. Es decir, si el hecho de que exista esta norma como presunción de legalidad dota al acto administrativo por su mera emisión de una presunción de veracidad en su contenido, y si eso, ¿no es cierto?, exonera a la administración como consecuencia de probar el contenido del acto, y si es posible, como regla general, derivar algún tipo de regla de carga de prueba sobre esa norma, ¿no? Lo primero que quisiera presentar a propósito de este problema, para tratar de limitar un poco el alcance, es decir que, tal como había señalado en un inicio, el concepto del vocablo presunción lo encontramos en distintos lugares, ¿no? A veces el mismo legislador utiliza el concepto presunción, pero en realidad esa cuestión no es una presunción en sentido estricto, sino que más bien podría ser algún tipo de principio, como por ejemplo un principio de inocencia. O sea, se presume inocente. Eso en sentido estricto no es una regla de presunción. Entonces, la doctrina, principalmente el derecho procesal o el derecho probatorio, ha propuesto para la idea de limitar el alcance del uso de estos vocablos una propuesta de clasificación, ¿no? Y ahí yo cito un trabajo de la profesora Flavia Carbonell, pero en realidad esta clasificación proviene también del profesor Tarufo, que es decir que existen dentro del uso de estos vocablos de presunción 3 clasificaciones: reglas de presunción en sentido estricto, inferencias probatorias epistémicas, que son aquellas cosas a las que se les llama presunciones judiciales, y principios. Es decir, dentro del uso de las normas, nosotros vamos a encontrar distintos tipos conceptuales en donde va a aparecer la palabra presunción, pero cuando uno va al detalle se da cuenta que en realidad la presunción que uno realmente conoce es una regla de presunción. Las otras 2 cosas son inferencias probatorias o principios. Entonces, la idea es decir, ¿dónde está esta presunción de legalidad del acto administrativo? ¿Es una regla de presunción, una inferencia probatoria epistémica o un principio? ¿Ya? Una cuestión interesante acá es que en general, al menos en el caso chileno, las presunciones van a estar dadas principalmente por el legislador, ¿ya? En otras jurisdicciones a veces existen reglas de presunción que podrían ser creadas como a nivel judicial, que se diferencian de estas inferencias epistémicas, o incluso se podrían crear inferencias a nivel de fiscalización administrativa, ¿ya? En sentido estricto eso en Chile no es generalmente aceptado. Las reglas de presunción van a estar establecidas por la ley, y esto no solamente va a ser para las presunciones de derecho, en donde ahí como que no existe discusión de que tiene que estar creada previamente por ley, sino que también para el caso de las presunciones simplemente legales. Entonces, este punto de inicio lo que propone es una forma de clasificación del concepto de presunción, y la idea ahora es, ¿no es cierto?, decir qué cosas son cada una de ellas, ¿no? Este primer concepto, que son el uso de las reglas de presunción, básicamente es lo que todos recordamos desde la universidad como presunciones, ¿no? Presunciones simplemente legales y presunciones de derecho. Respecto a las presunciones de derecho me parece que no hay tantas cosas interesantes, en general son bastante excepcionales. Uno podría encontrar ahí, por ejemplo, alguna en el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta a propósito del uso de ciertos bienes, pero en general son escasas. La mayoría de las reglas de presunción en sentido estricto son presunciones simplemente legales como reglas, que lo que hacen desde el punto de vista probatorio es que obligan al juez a aceptar un resultado probatorio si concurren ciertos supuestos. Es decir, bajo esta estructura, en donde yo tengo una afirmación base, que es un hecho conocido, voy a derivar un hecho desconocido como consecuencia, y lo que voy a hacer es unir, ¿no es cierto?, ese hecho conocido a través de un nexo de enlace que va a ser una norma, ¿ya? Esto llevado a un ejemplo práctico, ¿no es cierto?, sería típicamente la estructura del artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta a propósito de la justificación de inversiones, ¿no? Los primeros 2 incisos del artículo 70 de la Ley de Impuesto a la Renta utilizan el vocablo presunción. Primero dice, bueno, se presume que toda persona, ¿no es cierto?, goza de rentas suficientes para solventar sus gastos de vida y los de sus dependientes. Eso es como el primer inciso utiliza el concepto de presunción. Pero la regla de presunción en realidad está en el inciso segundo, ¿no es cierto?, donde dice si es que el contribuyente no probara el origen de los fondos con los cuales realizó sus inversiones, se presumirá, ¿no es cierto?, que son rentas del 23 o rentas del 42.2. Eso es lo que dice la norma. Entonces,
lo que voy a tener ahí es un hecho base, ¿no es cierto?, que va a ser esta ejecución o realización de las inversiones, una norma, que va a ser ese mismo inciso segundo, y una consecuencia, ¿no? Si es que el contribuyente no lograse probar el origen de las inversiones, le voy a asignar una consecuencia jurídica que es, ¿no es cierto?, presumir que se trata de rentas del 23 o rentas del 42, ¿no? Esa es como la estructura típica. Y eso es una regla de presunción, porque tenemos el elemento del hecho base, ¿no es cierto?, la norma y el hecho desconocido, y el hecho consecuencia, ¿no? Pero lo cierto es que las normas jurídicas no siempre tienen esa estructura, a pesar de que utilicen el vocablo presunción, y por ahí es importante entonces que cuando uno dice, bueno, la regla de presunción va a asignar una consecuencia probatoria, en el fondo uno debiese tratar de delimitar que existe esa estructura en la norma. Podría haber otros casos, vamos a ver que existen también dentro del Código Tributario cosas que no son reglas de presunción a pesar de que utilizan el concepto de presunción, ¿no? Yo creo que esta clasificación es particularmente importante porque desde el punto de vista probatorio, ¿no es cierto?, obliga al juez, en la medida en que el hecho base se acredite, a asignar una consecuencia, independiente de si el juez, digamos, aquel que está tomando la decisión, está de acuerdo o no, ¿ya? La presunción en sentido estricto no es un medio de prueba, pero sí asigna obligaciones, ¿no es cierto?, de consecuencias al juez en la medida en que existe una presunción que está dada por la ley, ¿ya? Entonces, en la medida en que exista la inversión, que el contribuyente no acredite el origen de esa inversión, se va a asignar esta consecuencia, ¿ya? Una cosa que se ha discutido, y por ahí hay varios fallos relativamente recientes en materia de justificación de inversiones, es si es que el contribuyente, ¿qué pasa cuando el contribuyente alega que no realizó la inversión? ¿Ya? En el fondo se pone una hipótesis de un hecho negativo, debe ser el servicio quien tiene que acreditar la existencia de la inversión, y cómo el servicio podría acreditar si la inversión existe o no. O sea, generalmente su base o fuente de información va a ser la información de terceros. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? ¿Ya? Entonces, la regla de presunción no nos asiste a esa discusión. Uno podría problematizar en ese caso diciendo, ojo, que yo no realicé la inversión. Ahí como que probatoriamente la cuestión se complejiza. Pero en principio, en la mayoría de los procesos de fiscalización, de justificación de inversiones y en los juicios de justificación de inversiones, nosotros vamos a tener esta estructura, ¿no? Normalmente van a haber información de terceros o actos que van a llegar al Servicio de Impuestos Internos, vamos a decir, existe esta inversión, por lo tanto usted acredíteme el origen, ¿ya? Y ahí se va a generar esta discusión. Tenemos una segunda propuesta de clasificación, que es esto que le llamamos presunciones judiciales, que en sentido estricto no son una regla de presunción, sino que son aquello que la doctrina va a llamar inferencias probatorias epistémicas. Esto desde el punto de vista de lo que nos convoca en esta presentación en particular, quizás no es lo más importante, pero sí es interesante mencionar que en el ejercicio de cómo se crean estas presunciones judiciales, esto es básicamente razonamiento probatorio. Lo que hace el juez es que toma los elementos disponibles, que son los elementos conocidos, y a partir de eso intenta deducir o establecer algún tipo de conclusión. Básicamente va a decir si los elementos probatorios satisfacen o no el estándar que requiere para dar por probado un determinado hecho. Y en ese caso, lo que hace el juez es que va a conectar estos hechos que son conocidos para deducir algún hecho desconocido a partir del uso de generalizaciones empíricas, que son, en opinión del juez, sólidas. Y ahí aparecen estos dos conceptos que son relevantes, al menos en el caso tributario, por este sistema de valoración conforme a reglas de sana crítica, que es la máxima de la experiencia del conocimiento científico. El gran problema que quizás tiene la sana crítica como sistema de valoración probatoria es que en esta libertad de valoración, con estas limitaciones racionales, no asigna un peso preestablecido a una determinada regla, ¿ya? En consecuencia, yo creo que nuestro sistema tributario todavía tiene ciertas debilidades en cómo se construyen a nivel de fundamentación y de decisión las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y, por supuesto, el desarrollo de los principios de la lógica. Ese es un problema que sigue existiendo. Pero desde el punto de vista de la idea de la presunción, ¿no es cierto?, esta presunción judicial va a estar dada por esta idea. Un hecho conocido, los elementos probatorios, los hechos desconocidos que van a ser la conclusión que va a obtener el juez y que los va a enlazar, ¿ya? A través, en este caso, no de una norma, y por eso son presunciones judiciales, sino que a través de una máxima de la experiencia o un conocimiento científico, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en sana crítica, ¿no es cierto?, donde no hay una asignación previa del valor de estos enlaces, ¿no? En el sistema de prueba legal tasada sí existe, y ahí es como una regla de peso probatorio, ¿no es cierto?, los testigos contesten, los instrumentos públicos. Eso no existe en sana crítica, donde tenemos un sistema de amplia admisibilidad, con libertad de valoración, pero con estas limitaciones de valoración racional. Y eso, por supuesto, al ser límites más que reglas, dificulta la labor del juez, ¿no?
Ahora va a pasar como 3. Voy a volver atrás. Ya, ahí se va a quedar. Súper. Y en la tercera propuesta de clasificación son principios. Y esta es particularmente la más interesante porque aquí es donde cabe la presunción de legalidad del acto administrativo, ¿ya? Los principios van a ser presunciones incondicionales, categóricas o aparentes, que van a ser presunciones principios, ¿ya? No son presunciones desde el punto de vista de la regla de presunción. No existe un hecho base, no existe un hecho desconocido, no existe una norma que sea un enlace, sino que en este caso son principios respecto a los cuales no hay que probar nada para presumir el estado de las cosas. Y ese concepto, estado de las cosas, es clave, porque de hecho es un concepto que se ha reiterado en la última sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago a propósito de la aplicación del principio de presunción de buena fe en materia tributaria. Básicamente, si uno ve cómo resuelve la Corte estas cuestiones, no dice que hay una regla de presunción, no dice hay un hecho base, un elemento, no. Básicamente dice, este es un estado normal de las cosas. Y lo que está haciendo ahí es que desarrolla un principio en el sentido de que a pesar de que exista el concepto, el vocablo presunción, no es una presunción desde el punto de vista de la regla, ¿no? Y ahí hay algún ejemplo. Presunciones de inocencia desde el punto de vista del artículo 4 del Código Procesal Penal, ahí no hay un hecho base, no hay que probar absolutamente nada. O sea, el sujeto se presume inocente, esto es como una regla de trato, ¿no? Una regla de trato, una regla de juicio, pero no tengo que hacer nada. Es la presunción de buena fe del actuar del contribuyente, que hoy día está en el 8 bis del número 19 del Código Tributario, pero que ya se extraía como principio general del Código Civil con anticipación a la Ley 21.210, ¿es un principio? La respuesta es que sí, en principio sí. La presunción de buena fe del contribuyente no es una regla de presunción, esa es una cuestión que es clave. Es decir, no es necesario probar ningún tipo de hecho base, es decir, yo, contribuyente, que estoy asistido por la presunción de buena fe, la regla general es que voy a, ¿no es cierto?, se va a asumir que estoy operando de buena fe. Y eso tiene un efecto, es que en el sentido de que los principios tienen un elemento probatorio desde el punto de vista de que quien alega una cuestión distinta al estado normal de las cosas va a tener que probar, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí, hasta ahí, cuando uno dice yo voy a alegarla o voy a imputarle mala fe al contribuyente, en el caso, por ejemplo, tributario, desde el punto de vista de la extensión de la prescripción, por ejemplo, desde el punto de vista de asignarle o obligar una norma especial antilusiva o la norma general antilusiva, fíjense que lo que estoy haciendo ahí es que estoy imputando un estado distinto de las cosas. Entonces voy a invertir un principio. Eso es lo que me va a obligar a mí a probar. Es decir, no es que las presunciones supongan una regla de carga de pruebas, sino que en el fondo, cuando yo voy a tener que analizar cada norma en particular y voy a decir, esto sí es una regla de presunción, tiene una estructura de regla de presunción, esto es un principio. Y si existe un principio, no tengo un hecho base y no tengo que probar nada. Sin embargo, si yo voy a alegar una cuestión distinta, es decir, voy a alegar que se altera el estado normal de las cosas, voy a tener que probar, ¿no es cierto?, cómo se desvirtúa ese estado normal y en consecuencia sí va a haber una asignación probatoria, ¿no? Esta clasificación de principio nos lleva a decir que la presunción del acto de legalidad del acto administrativo, desde el punto de vista de la estructura de la norma, es un principio y no es una regla de presunción. Entonces, lo primero que habría que decir como consecuencia respecto a esta presentación es que existe una presunción de legalidad, la presunción no es una regla, esa norma, digamos, no es una regla de presunción, sino que es más bien un principio. Lo que nos interesa ahora, ¿no es cierto?, es saber cuál es el alcance de ese principio. Ahí, sí, llegué con delay. Bueno, una cuestión que es importante para sostener, digamos, que la presunción de legalidad del acto administrativo tiene cierta justificación es recurrir a este elemento histórico, ¿no? La presunción de legalidad del acto administrativo tiene un origen en una discusión doctrinaria que está intentada resumir ahí, ¿no es cierto?, y cuyo origen en términos muy resumidos tiene que ver con esta idea de si aceptamos o no que un acto administrativo que tenga vicios graves de nulidad debe ser resistido o aceptado por los administrados, en el sentido de que yo debo aceptar la legalidad de un acto que tiene vicios de nulidad, sí o no. Es decir, ¿me puedo resistir o lo tengo que ejecutar? Entonces ahí se genera esta discusión, ¿no es cierto?, en la década de 1950 respecto a si tenemos que aceptarlo de igual manera y en el fondo
tiene una ejecutoriedad desde el inicio, que es la posición de Silva Sima, o bien, ¿no es cierto?, está de Bernasquina en el sentido de que los efectos de que el acto nulo no produce efecto. Lo que hace el legislador cuando hace la ley 19.880 es adoptar la posición de que los actos, ¿no es cierto?, van a gozar de presunción de legalidad, ejecutoriedad y imperio desde su entrada en vigencia. Sin embargo, dado que el origen de la discusión doctrinaria es esta, es decir, vamos a ejecutar o no los actos nulos, lo que hace la doctrina rápidamente, yo diría que esta es la posición doctrinaria generalmente aceptada respecto a la presunción de legalidad del acto administrativo, es que esta presunción de legalidad es más bien una presunción de ejecutoriedad del acto. Es decir, esto no dice nada respecto a la veracidad del acto. Básicamente, el hecho de que un acto administrativo esté emitido en el contexto del uso de una potestad pública no supone que el contenido del acto es verdadero, ¿ya? Y de ahí es importante concluir en consecuencia que no existe una presunción de veracidad del contenido del acto. Lo que existe es una idea de posibilidad de ejecutar, en el sentido de que vamos a presumir, en la medida en que el acto haya sido dictado por funcionarios con sus potestades públicas, que quizás el procedimiento está correcto, pero principalmente que podemos ejecutar, ¿no es cierto?, ese acto desde el momento uno. Pero si el acto es verdadero o no, eso no se puede desprender de la presunción de legalidad, no solo desde el punto de vista de la clasificación de las reglas de presunción, sino que tampoco desde el punto de vista histórico de la norma, ¿ya? No le alcanza esa presunción, ¿no? A muy poquito tiempo. Bueno, básicamente ahí están un poco las conclusiones de lo que yo estaba diciendo. Básicamente, esto sería un principio que tiene ciertas limitaciones. El sentido principal de esta presunción de legalidad es que los actos puedan ser ejecutados desde su inicio, pero no se colige de eso que exista veracidad en el contenido del acto. Básicamente, es perfectamente posible que, por ejemplo, una liquidación de impuestos se sustente en información que no es verdadera. Ese es, por ejemplo, en los actos centralizados, que básicamente se generan a través del cruce de J, donde dice, oye, el tercero informante dijo que usted había comprado tal cantidad de dólares, invirtió tal cantidad en acciones, hizo tal compra. Quizá a veces la información de las DJs de tercero está mala. De hecho, no es tan raro que se rectifiquen en el tiempo. Entonces, se genera este acto con cruce de información, se notifica el acto que está asistido de una presunción de legalidad, pero resulta que el contenido del acto no es necesariamente veraz. Es decir, y de eso es importante señalar que como no hay una alteración de una regla de carga de prueba, no significa que basta con que el acto se emita de forma legal en el contexto de la potestad pública, sino que cada una de las partes deberá probar sus pretensiones. No existe ninguna forma ni ninguna asignación de regla de carga de prueba en la presunción de legalidad del acto administrativo. Sí existe estos efectos particulares que habíamos considerado, y en ese sentido yo creo que el sistema de valoración de la carga, de valoración de la prueba en materia tributaria, y con esto termino, para que, o la jurisprudencia también muestra que en el fondo tenemos reglas de amplia admisibilidad. Hoy día yo creo que no existe duda que la regla de carga de prueba está en el 132, inciso cuarto del Código Tributario. Había una discusión antigua respecto al artículo 21 que yo espero que ya tengamos por superada. Y a pesar de que la circular 12 es bastante tímida en ese sentido, pero el legislador ya habló, ¿no es cierto?, se pronunció y ratificó lo que todos creíamos, o al menos lo que algunos creíamos, que cada uno tiene que probar, ¿no es cierto?, sus pretensiones en juicio en un sistema de amplia admisibilidad. Es decir, no tenemos reglas de inadmisibilidad probatoria, tenemos libre valoración con limitaciones, que son estos principios de la lógica general, ¿no? Pero que obligan al juez, ¿no es cierto?, a valorar y asignar efectos. Y ahí principalmente esta regla de asignación de principio, el principio de la buena fe, esta idea de la presunción de legalidad en su operación como principio, lo que hace desde el punto de vista de la prueba es que aquel que alega el cambio del estado normal de las cosas debe probar, ¿no es cierto? Y si yo quiero alterar el principio de buena fe, y lo dije, por ejemplo, el caso Cascadas, cuando la posición del servicio en respecto de la arista tributaria dice, ojo, que usted lo que hizo fue vulnerar o adulterar el funcionamiento normal de la bolsa de comercio, y lo que hace es que no puede utilizar la franquicia del 107, lo que dice la sentencia de primera instancia y lo que le dice la Corte, ojo, que aquí hay un estado normal de las cosas. Normalmente la bolsa de comercio opera en condiciones normales. Si usted quiere decir que va a alterar el estado normal de las cosas, acredítelo.
¿cierto? Y eso es la aplicación de un principio. Y lo mismo ocurre respecto a la presunción de legalidad del acto administrativo desde el punto de vista de la vulneración de derechos por obligaciones de fundamentación y particularmente de la nulidad de derecho público. O sea, ¿me asiste la presunción de legalidad del acto administrativo? Sí. ¿Voy a decir que el acto es ilegal? Tengo que probarlo. Pero no existe ninguna relación entre la legalidad y la veracidad del contenido. Si lo que está en el contenido del acto administrativo es una imputación, voy a tener, ¿no es cierto?, que alegar o que probar esa imputación. Es decir, esto sin perjuicio de que generalmente va a ser el contribuyente quien tiene que probar por el principio de autodeclaración y por una serie de condiciones. Lo que quiero dejar, y ahora sí termino, es que Alejandro me está mirando, no quiero mirar para allá para que no me rete. Es que no hay una relación entre presunción de legalidad del acto administrativo y regla de carga de pruebas, ¿no? En el fondo se resuelve conforme a las reglas generales. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Patricio. En relación a tu exposición, nos surgen varias dudas. O sea, surgen varios temas que tratar y respecto a los cuales la jurisprudencia creemos, los que litigamos, que ha sido bastante tibia en varios tomos, ¿ya? Entonces, queríamos conocer también tu opinión sobre, tratándose de esta presunción de legalidad, que tú lo asignas a una presunción de ejecutabilidad inmediata, más que de la veracidad del acto, más que el procedimiento del acto. Bueno, eso implica de que en fiscalizaciones posteriores, frente a la ya emisión previa de un acto, el servicio se encuentre liberado, por ejemplo, de la obligación de fundamentación, porque existe un acto previo. Pensemos en fiscalizaciones de pérdidas de arrastre. Ese es el primer caso que te quiero preguntar. Si el hecho de esta presunción de legalidad implica una liberación de la carga o de la obligación de fundamentación. El segundo tópico es, bueno, si decimos que es una presunción de ejecución inmediata, que habilita la ejecución inmediata, por tanto, y que fija un estado de cosas sobre las cuales el que quiera desvirtuarlo tiene que rendir prueba, también ello implicaría una mayor carga del ente del ente fiscalizador al dictar el acto, de resguardar de que el acto se basta a sí mismo y contemple todas las etapas de formulación del acto. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en la facultad de tasación, ¿ya? Taso. Digo directamente que el valor de enajenación del bien no es el de mercado. Previamente a ello tuvo que haber habido algún estudio por parte del mismo servicio de establecer cuál es el valor correcto. Es necesario que para que el acto se basta a sí mismo, que además deba expresar cada uno de los elementos que se tomaron en consideración para fijar el valor, debe formar parte del acto, o ya pasa netamente en un tema probatorio del procedimiento judicial que se inicie. Sí, bueno, yo creo que respecto a la primera pregunta, que en verdad lo voy a tratar de enlazar con ambos, no existe una instancia en la cual el servicio, a mi juicio, pueda haberse exceptuado de fundamentar el acto administrativo. Yo creo que, bueno, hasta antes de la ley 21.210 teníamos la ley de bases de los procedimientos administrativos, que básicamente eran los artículos 11 y 41, que ya fijaban alcance relevante respecto de obligaciones de fundamentación. Lo que hace la ley 21.210 es que obliga a ese estándar de fundamentación a un derecho del contribuyente, y lo coloca en el 8 bis 1.4 letra A, ¿no es cierto?, con una norma bastante extensa sobre obligaciones de fundamentación, que incluso, dotándolo incluso de un recurso especial de vulneración de derecho. Yo creo que eso muestra un poco la obligación, o sea, la preocupación del legislador respecto a las obligaciones de fundamentación, y por lo tanto creo que no existe la posibilidad de que un acto sea válido si es que no se basta a sí mismo, ¿ya? Y yo creo que ese problema se genera, bueno, en el caso de los actos emitidos de manera centralizada, es evidente, ¿no? Es evidente. O sea, y por ahí salió una sentencia, creo que era 137/2023, perdón, que a pesar de que le da un poco en el suelo a la liquidación administrativa centralizada, dice esta cuestión no tiene fundamentación, tiene visos de nulidad, etcétera, igual acoge el reclamo del contribuyente, pero por el fondo, lamentablemente. Hubiese sido más interesante que le dieran el suelo y la anulara. Es decir, hay un problema de fundamentación grave, ¿no? En ese caso es evidente, pero también pasa a propósito del tema de las pérdidas de arrastre, donde en el fondo dice, no, ya te liquidé el año pasado, no tengo por qué. Y yo creo que de partida creo que son actos administrativos distintos. Quizás la salida de fiscalización ha sido
utilizar el 54 de la Ley de Base del Procedimiento Administrativo para decir que esta es una cuestión ya judicializada. Entonces saltémonos la fundamentación y la discusión. Yo creo que eso es un error, porque no son actos administrativos en sentido estricto o digamos conceptos exactamente idénticos. Generalmente la pérdida de arrastre va evolucionando en el tiempo. Y lo otro es que creo que incluso en aquellos actos que son de fiscalización, como podría ser el caso de la pérdida de arrastre, tenemos hoy día también temas de fundamentación respecto al contenido, no solo el caso de la tasación, pensando en el artículo 64, sino que también a propósito de lo que comentaba Alonso sobre los juicios de precios de transferencia. O sea, las liquidaciones de precios de transferencia no tienen los comparables, los informes correctamente desarrollados. Entonces, cuando uno dice, oye, o por último, acompañe el informe de precio de transferencia, ¿no? Si aquí es suficiente con la liquidación. Entonces, yo creo que ahí, para que el acto se acte a sí mismo, en esos casos, a pesar de que es más gris y realmente muy poco probable que se pueda acoger, por ejemplo, una acción de nulidad de derecho público, porque quizá el vicio no es lo suficientemente grave, yo creo que sí habría que fijar una preocupación por elevar el estándar de fundamentación, porque al final eso favorece a ambas partes. O sea, permite que el contribuyente aporte lo que tenga que aportar, fortalece la posición del servicio y en definitiva nos permite discutir el fondo, o sea, el hecho grabado, si el comparable está correctamente utilizado o no, en vez de que estemos discutiendo cuestiones más bien procesales, que yo creo que no es el propósito del juicio, ¿no? Ahora, también, Patricio, reconozcamos de que con el paso del tiempo el servicio también ha mejorado bastante la fundamentación del acto administrativo. O sea, pasamos de una época en que fue una mera referencia de norma a un análisis ponderado de los antecedentes. Sin embargo, quedan estos pequeños puntos que todavía es necesario que la legislación se haga cargo, porque no puede ser también solamente resorte de la administración. O sea, es necesario que sea por una parte la legislación y por otra parte la propia jurisprudencia. O sea, como tú dices, no basta con que haya un guiño de la jurisprudencia, sino que también que sea el punto central para decidir la legalidad del acto administrativo en cuanto, por ejemplo, a la fundamentación. Bueno, damos paso al último